la nueva matriarca de la familia. Mi hija Valeria gritó esas palabras mientras colocaba una corona dorada en la cabeza de Antonia, la madre de su marido, su suegra, aquella mujer que apenas conocía desde hacía 2 años. Y lo hizo en mi casa, en mi sala, delante de todos. Era la fiesta de Año Nuevo. Había más de 40 invitados, familiares, vecinos, amigos de toda la vida. Todos con copas en las manos, esperando la cuenta regresiva para la medianoche. La música sonaba de fondo. Las luces decorativas parpadeaban en las paredes que yo misma pinté hace 3 años. Los aplausos comenzaron de inmediato. Algunos invitados silbaron. Otros levantaron sus copas como si aquello fuera un momento histórico digno de celebración. Antonia sonreía radiante. Llevaba ese vestido rojo brillante que seguramente costó más de $300. Su maquillaje perfecto aplicado en algún salón caro. Sus joyas reluciendo bajo las luces de colores. Parecía una reina recibiendo su coronación oficial. Yo estaba parada junto a la mesa del buffet. Sostenía una bandeja vacía entre mis manos. Acababa de recoger platos sucios que los invitados dejaban por todos lados. Servilletas usadas. Vasos de plástico a medio terminar. Nadie más lo hacía. Nadie ofrecía ayuda. Todos estaban ocupados divirtiéndose. Y yo, la dueña de casa, la anfitriona, recogía basura mientras mi hija coronaba a otra mujer como líder de mi familia. Mis manos comenzaron a temblar. No era nerviosismo. Era furia. Una rabia profunda que subía desde el fondo de mi estómago hasta mi garganta. Esa mujer, esa intrusa, estaba siendo proclamada matriarca de mi familia. En mi sala. Bajo mi techo. Con mis muebles como testigos. Nadie me miraba. Todas las miradas estaban fijas en Antonia. En Valeria, que aplaudía emocionada junto a la corona que brillaba sobre la cabeza de su suegra. En Lorenzo, que sonreía orgulloso al lado de su madre. Era como si yo hubiera dejado de existir. Como si mi presencia no tuviera ningún valor. Como si 40 años de sacrificio se borraran con un simple gesto teatral. Dejé la bandeja sobre la mesa. El ruido metálico llamó la atención de algunas personas, pero rápidamente volvieron a concentrarse en el espectáculo frente a ellos. Caminé despacio hacia el equipo de sonido. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza. Sentía el corazón golpeando fuerte contra mis costillas. Tomé el micrófono que estaba apoyado junto a las bocinas. Lo encendí con mano firme. El sonido agudo que hace cuando se activa cortó las risas, los aplausos y la música de fondo. El silencio se instaló en la sala como una ola fría. Todos se giraron hacia mí. Valeria me observaba con los ojos muy abiertos. Su expresión cambió de alegría a preocupación en segundos. Antonia mantenía esa sonrisa falsa pegada en su rostro, pero algo en sus ojos reveló inquietud. Lorenzo bajó la vista al piso como siempre hacía cuando presentía conflicto. Respiré profundo. El aire entró pesado a mis pulmones. Miré directamente a los ojos de mi hija. Esos ojos que yo conocía desde el día que nació. Esos ojos que ahora me miraban como si fuera una extraña. Como si no me reconociera. Y entonces hablé. Anuncié en voz alta algo que hizo temblar las piernas de Valeria. Algo que borró completamente la sonrisa del rostro de Antonia. Algo que provocó que varios invitados abrieran la boca con shock. Algo que hizo que mi hija se tambaleara, perdiera el equilibrio y cayera desmayada sobre la alfombra. Esa alfombra que yo compré 5 años atrás con el dinero de mis propinas como mesera. Pero para entender cómo llegamos a ese momento tan terrible, necesito regresar al principio. Necesito contar cómo era mi vida antes de que todo explotara. Antes de que mi hija decidiera reemplazarme por una mujer que apenas formaba parte de nuestras vidas. Mi nombre es Amelia Rodríguez. Tengo 69 años de edad. Nací y crecí en un pueblo pequeño donde aprendí desde niña que nada se consigue sin esfuerzo. Soy viuda desde hace 14 años. Mi esposo Teodoro murió de un infarto cuando apenas tenía 55 años. Fue repentino. Fue devastador. Pero no tuve tiempo de quedarme paralizada en el dolor. Cuando Teodoro murió, Valeria tenía 21 años. Estaba en la universidad estudiando administración de empresas. Yo trabajaba como mesera en un restaurante del centro. Teodoro había sido mecánico, pero nunca ganó mucho dinero.
Vivíamos ajustados. Siempre ajustados. Pero éramos felices. O al menos yo creía que éramos felices. Después de su muerte quedé sola con las deudas. El funeral costó casi $2,000. Los medicamentos que tomó durante sus últimos meses sumaron otros 1,500. La Universidad de Valeria requería pagos mensuales de $400. Y el alquiler de nuestro apartamento era de $600 cada mes. Hice cuentas una noche sentada en la mesa de la cocina. Lloré durante horas. Los números no cuadraban. Mi salario como mesera apenas llegaba a $1,200 mensuales con propinas incluidas. No alcanzaba. Simplemente no alcanzaba. Pero no me rendí. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Salía del restaurante a las 6 de la tarde y llegaba a las oficinas a las 7. Limpiaba hasta la medianoche. Llegaba a casa agotada. Dormía 5 horas. Y volvía a empezar al día siguiente. Fueron años difíciles. Años donde mis manos siempre olían a cloro y detergente. Donde mis pies dolían tanto que apenas podía caminar los domingos. Donde comía sobras del restaurante para ahorrar dinero en comida. Pero Valeria terminó su carrera. Se graduó con honores. Y yo estuve ahí, en primera fila, llorando de orgullo con mi uniforme de mesera porque no tuve tiempo de cambiarme. Después de la graduación, Valeria consiguió un trabajo en una empresa de logística. Ganaba bien. Mucho mejor de lo que yo jamás gané. Me dijo que ahora ella me ayudaría. Que era mi turno de descansar. Que yo había hecho suficiente. Pero yo no quería descansar. Quería algo propio. Algo que fuera mío. Algo que nadie pudiera quitarme. Entonces comencé a ahorrar. Cada dólar que me sobraba iba directo a una cuenta bancaria. Dejé el trabajo de limpieza nocturna. Me quedé solo como mesera, pero pedí más turnos. Trabajaba 6 días a la semana. A veces 7 cuando había eventos especiales. Durante 8 años ahorré. 8 años guardando cada moneda. 8 años sin comprarme ropa nueva. 8 años sin salir a comer afuera. 8 años sin tomarme vacaciones. Todo con un objetivo claro: comprar una casa. Y lo logré. Hace 6 años compré esta casa. No es grande. Tiene 2 habitaciones, un baño, sala, cocina y un pequeño patio trasero. Pero es mía. Completamente mía. Pagué $60,000 por ella. Dinero que salió de mis manos. De mis pies hinchados. De mis noches sin dormir. El día que firmé los papeles, lloré en la oficina del notario. El hombre me miró extrañado, pero yo no me avergoncé de mis lágrimas. Eran lágrimas de victoria. De orgullo. De satisfacción. A mis 63 años había logrado lo que muchos no logran en toda su vida. Valeria estaba feliz por mí. Me ayudó a mudarme. Pintamos las paredes juntas. Compramos muebles en tiendas de segunda mano y los restauramos. Plantamos flores en el patio. Colgamos cortinas que ella misma cosió. Fueron días hermosos. Días donde sentí que mi hija y yo éramos un equipo invencible. Vivimos juntas en esa casa durante 3 años. Yo seguía trabajando en el restaurante. Valeria seguía en la empresa de logística. Dividíamos los gastos. Cocinábamos juntas los fines de semana. Veíamos películas en la sala los viernes por la noche. Todo era perfecto. Todo era como yo siempre soñé. Hasta que Lorenzo apareció. Hace 3 años Valeria llegó a casa hablando de un compañero de trabajo nuevo. Lorenzo. Me contó que era simpático, trabajador, respetuoso. Que venía de otra ciudad. Que estaba solo aquí porque su familia vivía lejos. Al principio no le presté mucha atención. Valeria había tenido otros novios antes. Relaciones que duraban algunos meses y luego terminaban. Pensé que esto sería igual. Pero me equivoqué. Lorenzo resultó ser diferente. O al menos eso parecía al principio. Lo conocí un mes después. Valeria lo trajo a cenar un sábado por la noche. Era un hombre de estatura media, cabello oscuro, sonrisa amable. Me saludó con respeto. Trajo flores. Elogió mi comida. Me cayó bien. Parecía un buen hombre. Parecía que realmente quería a mi hija. Durante los siguientes meses,
Lorenzo visitaba la casa con frecuencia. Siempre era cortés. Ayudaba a lavar los platos. Preguntaba cómo había estado mi día. Me trataba con consideración. Yo empecé a imaginar que tal vez él sería el hombre con quien Valeria construiría su futuro. Pero había algo que yo no sabía. Algo que Lorenzo no mencionó durante mucho tiempo. Su madre. Antonia. Aquella mujer que cambiaría todo. Aquella mujer que se convertiría en mi peor pesadilla. La primera vez que escuché el nombre de Antonia fue 6 meses después de que Lorenzo y Valeria comenzaran a salir. Estábamos cenando en la cocina un domingo por la noche. Yo había preparado pollo asado con papas. Lorenzo estaba sentado junto a Valeria. Comían y conversaban animadamente sobre sus trabajos. Sobre planes para el fin de semana siguiente. Entonces Lorenzo mencionó que su madre vendría a visitarlo. Dijo que llevaba meses sin verla. Que la extrañaba mucho. Que ella quería conocer a Valeria. Mi hija se emocionó de inmediato. Dijo que sería maravilloso conocer a su futura suegra. Yo solo asentí con la cabeza y seguí comiendo. No pensé mucho en eso. Todas las madres quieren conocer a las novias de sus hijos. Es natural. Es normal. Yo misma habría hecho lo mismo si Valeria tuviera un hermano. Pero algo en la forma en que Lorenzo habló de su madre me generó una pequeña inquietud. Había orgullo en su voz. Demasiado orgullo. Como si estuviera hablando de una reina en lugar de una madre común. Antonia llegó 2 semanas después. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en casa descansando después de un turno largo en el restaurante. Mis pies me dolían. Tenía pensado tomar una ducha y acostarme temprano. Pero entonces sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella. Antonia. Una mujer alta, de unos 60 años, cabello teñido de castaño con mechas rubias. Llevaba ropa cara. Un pantalón negro que se veía de marca. Una blusa blanca de seda. Zapatos de tacón que brillaban como si fueran nuevos. Tenía maquillaje perfecto. Uñas largas pintadas de rojo oscuro. Y una mirada que me recorrió de arriba abajo en 2 segundos. No me saludó de inmediato. Primero observó mi casa desde la puerta. Sus ojos escanearon la sala detrás de mí. Los muebles. Las cortinas. El piso. Como si estuviera evaluando todo. Luego me miró a mí nuevamente. A mi ropa sencilla. A mis manos sin arreglar. A mi cabello recogido en una cola simple. Por fin habló. Me dijo que era la madre de Lorenzo. Que venía a conocer a la familia de su futuro nuera. Extendió su mano. La estreché. Su apretón fue firme. Demasiado firme. Como si quisiera demostrar algo con ese simple gesto. La invité a pasar. Ella entró con pasos lentos. Seguía observando todo a su alrededor. Se detuvo en la sala. Miró el sofá que Valeria y yo compramos en una tienda de muebles usados. La mesa de centro que yo misma barnicé. Las fotografías en la pared. Las cortinas que mi hija cosió con sus propias manos. Me preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo aquí. Le dije que 6 años. Que había comprado la casa con mis ahorros. Ella asintió, pero no hizo ningún comentario positivo. No dijo que era bonita. No felicitó mi esfuerzo. Simplemente asintió como si le diera igual. Valeria llegó poco después con Lorenzo. Mi hija venía emocionada. Se había arreglado especialmente para conocer a Antonia. Llevaba un vestido nuevo que compró con su primer sueldo del mes. Se había maquillado. Peinado con cuidado. Quería causar una buena impresión. Antonia la saludó con 2 besos en las mejillas. La observó de la misma manera que me había observado a mí. De arriba a abajo. Lentamente. Evaluando cada detalle. Luego sonrió. Dijo que Valeria era muy bonita. Que Lorenzo había elegido bien. Mi hija se sonrojó. Parecía feliz con la aprobación de su futura suegra. Preparé café. Serví unas galletas que había comprado esa mañana. Nos sentamos todos en la sala. Lorenzo estaba radiante. Valeria nerviosa pero contenta. Yo trataba de ser amable. Y Antonia seguía observando. Siempre observando. La conversación comenzó de manera normal. Antonia preguntó a Valeria sobre su trabajo.
sobre sus estudios, sobre sus planes futuros. Mi hija respondía con entusiasmo. Hablaba de sus metas, de sus sueños, de cómo quería crecer profesionalmente. Entonces Antonia desvió la mirada hacia mí. Me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que era mesera, que llevaba más de 20 años trabajando en el mismo restaurante. Ella arqueó una ceja. Preguntó si eso era todo, si nunca había querido hacer algo más, algo mejor. Sentí un nudo en el estómago. La forma en que dijo algo mejor llevaba implícito un juicio, como si ser mesera fuera vergonzoso, como si mi trabajo no tuviera valor. Respiré profundo. Le expliqué que gracias a ese trabajo había criado a mi hija sola, que había pagado su universidad, que había comprado esta casa. Antonia sonrió, pero no fue una sonrisa genuina. Fue una sonrisa fría. Dijo que era admirable, pero su tono de voz decía lo contrario. Luego cambió de tema. Comenzó a hablar de su propia vida, de su casa grande en otra ciudad, de sus viajes, de su esposo que había sido empresario exitoso antes de morir. Habló durante casi una hora. De ella misma, de su familia, de su posición social, de todo lo que tenía y había tenido. Valeria y Lorenzo la escuchaban fascinados. Yo solo asentía de vez en cuando mientras servía más café. Esa primera visita duró 3 horas. Cuando Antonia finalmente se despidió, dijo que había sido un placer conocernos, que esperaba vernos pronto, que tal vez podríamos visitarla en su ciudad algún día. Lorenzo se ofreció a llevarla al hotel donde se hospedaría. Cuando todos se fueron, yo me quedé sola en la sala. Recogí las tazas vacías, las galletas que nadie terminó de comer, y sentí una sensación extraña en el pecho, algo que no podía definir con claridad. Era como una advertencia, como un presentimiento de que esa mujer traería problemas. Pero no dije nada. No quería parecer paranoica. No quería arruinar la felicidad de mi hija. Así que guardé silencio. Lavé las tazas y traté de convencerme de que todo estaba bien. Durante los siguientes meses, Antonia visitó la ciudad varias veces. Siempre se hospedaba en hoteles caros. Siempre vestía ropa elegante. Siempre hablaba de su vida perfecta. Y cada vez que venía, pasaba tiempo con Valeria y Lorenzo. A veces me invitaban a acompañarlos. Otras veces no. Comencé a notar cambios en mi hija. Pequeños cambios, casi imperceptibles al principio. Valeria empezó a preocuparse más por su apariencia. Compraba ropa más cara. Se hacía las uñas cada semana. Iba a salones de belleza que antes consideraba demasiado costosos. También cambió su forma de hablar. Comenzó a usar palabras más elaboradas, a mencionar marcas de lujo, a comparar cosas. Decía que tal restaurante era mejor que otro, que tal barrio era más exclusivo, que tal auto era de mejor categoría. Yo trataba de no darle importancia. Pensé que era solo una fase, que Valeria estaba tratando de impresionar a la familia de Lorenzo, que pronto volvería a ser la misma chica sencilla que yo había criado. Pero estaba equivocada. Los cambios continuaron, y se hicieron más evidentes. Un día llegó a casa y me dijo que Antonia le había sugerido que se cortara el cabello de cierta manera, que se vería más profesional, más elegante. Valeria se cortó el cabello exactamente como Antonia le había dicho. Cuando le pregunté si le gustaba, dudó. Dijo que sí, pero su voz no sonaba convencida. Otra vez Antonia le comentó que debería cambiar su estilo de vestir, que debería usar colores más neutros, más sobrios. Valeria comenzó a vestirse de negro, gris y blanco. Guardó sus vestidos coloridos en el fondo del closet. Los vestidos que tanto le gustaban antes. Intenté conversar con ella. Le pregunté si estaba cómoda con todos esos cambios. Valeria me dijo que sí, que Antonia solo quería ayudarla, que su suegra tenía mucha experiencia en el mundo profesional, que sus consejos eran valiosos. No discutí. No quise crear conflicto, pero en el fondo me preocupaba. Veía cómo mi hija se transformaba en alguien diferente, alguien que yo no reconocía completamente.
Después de un año de noviazgo, Lorenzo le propuso matrimonio a Valeria. Fue en un restaurante elegante, con anillo de diamante, con rosas rojas, con todo el romanticismo que una mujer podría desear. Mi hija llegó a casa esa noche radiante. Me mostró el anillo. Lloraba de felicidad. Yo la abracé. Le dije que me alegraba por ella. Y era verdad. Quería que fuera feliz. Pero una parte de mí sentía temor. Sabía que casarse con Lorenzo significaba que Antonia se convertiría oficialmente en parte de nuestras vidas. Que ya no sería solo una visita ocasional. Sería familia. Familia permanente. La boda se planeó para 6 meses después. Valeria quería una ceremonia sencilla. Algo pequeño e íntimo. Pero Antonia tenía otras ideas. Dijo que su único hijo merecía una boda grande. Memorable. Digna de su apellido. Comenzó a tomar decisiones. Sugirió el lugar para la recepción. Un salón costoso que cobraba $5,000 solo por el alquiler. Valeria dudó. Dijo que era demasiado caro. Que preferían algo más económico para poder ahorrar dinero después de casarse. Pero Antonia insistió. Dijo que ella pagaría la diferencia. Que no se preocuparan por el dinero. Que lo importante era hacer una celebración apropiada. Lorenzo apoyó a su madre. Dijo que tenía razón. Que solo se casan una vez. Que valía la pena. Valeria finalmente aceptó. Y desde ese momento, Antonia tomó control de la boda. Ella eligió el menú, las flores, la decoración, el fotógrafo, el pastel, todo. Mi hija apenas participaba en las decisiones. Yo mucho menos. Intenté opinar un par de veces. Sugerí ciertas cosas. Pero Antonia descartaba mis ideas con elegancia. Decía que mi propuesta era linda, pero que ella conocía algo mejor. Algo más apropiado. Algo de mayor calidad. Me sentí desplazada. Como si mi rol de madre de la novia no tuviera valor. Como si mi opinión no contara. Pero no dije nada. No quería arruinar la felicidad de Valeria. No quería ser vista como la madre problemática que causa conflictos. La boda se realizó según los planes de Antonia. Fue grande, elegante, costosa. Había más de 100 invitados. La mayoría eran conocidos de Antonia y la familia de Lorenzo. Mis amigos y familiares éramos minoría. Me sentí fuera de lugar en la boda de mi propia hija. Antonia llevaba un vestido dorado que brillaba más que el vestido de novia. Acaparó atención toda la noche. Saludaba a todos. Posaba para fotos. Daba discursos. Se comportaba como si ella fuera la protagonista del evento. Yo estuve presente, pero silenciosa, observando desde un costado, sintiéndome invisible, preguntándome en qué momento había perdido a mi hija. Después de la boda, Valeria y Lorenzo se mudaron a un apartamento nuevo, más grande que el mío, en un barrio mejor. Antonia les ayudó con el depósito inicial, $3,000 que ella entregó como regalo de bodas. Mi hija estaba agradecida. Yo también lo estaba. Pero algo en mi interior se inquietaba. Porque cada vez que Antonia daba algo, parecía esperar algo a cambio. No dinero. No favores concretos. Sino control. Influencia. Poder sobre las decisiones de mi hija. Y eso era exactamente lo que estaba obteniendo. Los primeros meses después de la boda fueron relativamente tranquilos. Valeria y Lorenzo vivían en su nuevo apartamento. Yo seguía en mi casa. Nos veíamos los fines de semana. Almorzábamos juntas. Conversábamos sobre su vida de casada. Sobre su trabajo. Sobre los planes que tenían para el futuro. Pero noté que cada vez que hablábamos, el nombre de Antonia aparecía constantemente. Antonia le había dicho cómo decorar la sala. Antonia le había recomendado qué marca de electrodomésticos comprar. Antonia opinaba sobre qué ropa debería usar Lorenzo para las reuniones de trabajo. Antonia tenía sugerencias para todo. Absolutamente todo. Al principio pensé que era normal. Las suegras suelen involucrarse en la vida de sus hijos recién casados. Pero esto era diferente. No eran simples sugerencias. Eran órdenes disfrazadas de consejos.
Y Valeria la seguía toda sin cuestionar. Un día mi hija me contó que Antonia vendría a quedarse con ellos durante 2 semanas. Dijo que su suegra quería pasar más tiempo en la ciudad, que extrañaba a Lorenzo, que además aprovecharía para buscar propiedades porque estaba pensando en mudarse definitivamente. Esa noticia me cayó como un balde de agua fría. Antonia viviendo permanentemente en la misma ciudad significaba que su influencia sobre Valeria aumentaría, que estaría presente en cada decisión, en cada momento. Pero no dije nada. Solo asentí. Sonreí. Y guardé mis preocupaciones para mí misma. Antonia llegó un martes por la tarde. Esta vez no se quedó en un hotel. Se instaló en el apartamento de Valeria y Lorenzo, en la habitación de invitados que mi hija había decorado con tanto cariño. 2 semanas, había dicho Valeria. Pero las 2 semanas se convirtieron en 3. Luego en 4. Y finalmente en 2 meses completos. Durante ese tiempo, Antonia se comportó como si el apartamento fuera suyo. Reorganizaba los muebles cuando Valeria estaba en el trabajo. Cambiaba cosas de lugar en la cocina. Compraba decoraciones nuevas sin consultar. Invitaba a sus propias amistades a tomar café en la sala de mi hija. Valeria me contaba estas cosas, pero siempre con una sonrisa forzada. Decía que su suegra solo quería ayudar, que tenía buen gusto, que sus sugerencias mejoraban el apartamento. Pero yo veía cansancio en sus ojos. Veía tensión en su rostro. Sabía que no estaba completamente feliz con la situación. Le pregunté directamente si le molestaba que Antonia se quedara tanto tiempo. Valeria dudó antes de responder. Dijo que no, que estaba bien, que Lorenzo estaba feliz de tener a su madre cerca, que ella no quería ser la esposa egoísta que separa a un hijo de su madre. Ahí entendí lo que estaba pasando. Antonia había manipulado la situación de tal forma que Valeria sentía culpa por cualquier incomodidad. Mi hija no podía quejarse sin parecer mala persona, sin parecer la nuera problemática, la esposa insensible. Antonia finalmente regresó a su ciudad, pero solo por 3 semanas. Luego volvió. Esta vez se quedó un mes. Y así comenzó un ciclo. Iba y venía constantemente. Cada vez se quedaba más tiempo. Cada vez intervenía más en la vida de mi hija. Yo seguía visitando a Valeria los fines de semana. Pero las visitas cambiaron. Ya no conversábamos a solas. Antonia siempre estaba presente, sentada en la sala, participando en nuestras conversaciones, opinando sobre todo, corrigiendo cosas que yo decía, contradiciendo mis consejos. Un sábado estaba ayudando a Valeria en la cocina. Preparábamos almuerzo juntas como hacíamos antes. Le sugerí que agregara más sal a la sopa. Antonia apareció de repente. Dijo que mucha sal era dañina, que ella le había enseñado a Lorenzo a comer saludable, que Valeria debería hacer lo mismo. Tomó el salero de mi mano, lo guardó en la alacena y agregó hierbas que ella misma había traído. Valeria no dijo nada, solo bajó la mirada y continuó cocinando. Yo apreté los puños dentro de los bolsillos de mi pantalón. Tragué mi rabia y guardé silencio. Esos pequeños desplantes se volvieron frecuentes. Antonia siempre encontraba formas sutiles de demostrar que ella sabía más, que ella era mejor, que sus métodos eran superiores a los míos. Y lo hacía con tanta elegancia que era difícil confrontarla sin parecer exagerada. Pasaron 6 meses. Valeria visitaba mi casa cada vez menos. Decía que tenía mucho trabajo, que estaba cansada, que Antonia necesitaba su compañía porque se sentía sola en la ciudad. Siempre había una razón. Siempre había una excusa. Yo la extrañaba. Extrañaba nuestras conversaciones, nuestras comidas juntas, nuestras películas los viernes por la noche. Pero entendía que ahora tenía una vida nueva, un esposo, responsabilidades diferentes. Así que esperaba. Esperaba que me llamara, que me visitara cuando pudiera. Entonces llegó el día en que todo empeoró. Fue un domingo por la tarde. Valeria me llamó por teléfono. Su voz sonaba extraña, nerviosa. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que vendría a mi casa en 1 hora. Preparé café.
Compré pan dulce en la panadería de la esquina. Esperé ansiosa. Cuando llegó, noté inmediatamente que algo andaba mal. Tenía ojeras. Su rostro se veía demacrado. Había perdido peso. Nos sentamos en la sala. Ella miraba su taza de café sin beber. Jugaba con sus manos. Respiraba profundo como si estuviera reuniendo valor para decir algo difícil. Finalmente habló. Me dijo que Lorenzo y ella habían estado pensando en su futuro, que querían tener hijos pronto, que necesitaban ahorrar dinero, que el apartamento donde vivían era costoso, que el alquiler consumía gran parte de sus ingresos. Yo asentía mientras ella hablaba. Me parecía razonable. Tener hijos requiere estabilidad económica. Ahorrar es inteligente. No veía a dónde iba la conversación. Entonces Valeria dejó caer la bomba. Me dijo que Antonia les había sugerido mudarse a mi casa. Temporalmente. Solo hasta que ahorraran suficiente dinero para comprar su propia casa. Tal vez 1 año. Tal vez 2. Me quedé congelada. Las palabras no salían de mi boca. Valeria continuó hablando rápidamente. Dijo que pagarían una parte de los gastos. Que no sería carga para mí. Que además podría pasar más tiempo con ellos. Que sería beneficioso para todos. Le pregunté si esa idea había sido suya o de Antonia. Valeria bajó la mirada. Ese gesto me dio la respuesta que necesitaba. Había sido idea de su suegra. Obviamente. Respiré profundo. Le dije que necesitaba pensarlo. Que era una decisión importante. Que mi casa era pequeña. Que no estaba segura de que hubiera suficiente espacio para 3 personas adultas viviendo juntas. Valeria se veía desilusionada. Dijo que lo entendía, que no quería presionarme, pero que realmente necesitaban esa ayuda, que Lorenzo estaba de acuerdo, que sería solo temporal. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas. Pensaba en los pros y los contras. Por un lado, quería ayudar a mi hija. Quería que ahorrara dinero, que tuviera un futuro estable. Por otro lado, algo en mi interior gritaba que esto era una trampa, que Antonia tenía un plan oculto detrás de esta sugerencia. Pero el amor de madre pudo más que mis instintos. 1 semana después acepté. Le dije a Valeria que podían mudarse a mi casa, que les daría la habitación principal, que yo dormiría en la habitación más pequeña, que haríamos que funcionara. Mi hija me abrazó llorando. Dijo que era la mejor madre del mundo, que nunca olvidaría este favor, que me lo compensaría de alguna forma. Yo le acaricié el cabello como cuando era niña, y traté de ignorar esa voz en mi cabeza que me advertía que estaba cometiendo un error terrible. Lorenzo y Valeria se mudaron 2 semanas después. Trajeron sus muebles, sus cajas, sus pertenencias. Mi casa pequeña de repente se sintió aún más pequeña. Pero yo sonreía. Les daba la bienvenida. Preparaba comidas especiales. Trataba de hacer que se sintieran cómodos. Los primeros días fueron bien. Cenábamos juntos. Conversábamos en la sala por las noches. Parecía que todo funcionaría correctamente, que mi decisión había sido acertada. Pero entonces Antonia apareció. Por supuesto que apareció. No iba a dejar que su hijo viviera en mi casa sin supervisión. Llegó un viernes por la tarde, con 2 maletas grandes. Dijo que vendría a visitarlos por unos días, que los extrañaba, que quería asegurarse de que estuvieran bien instalados. Valeria y Lorenzo le dieron la bienvenida. Yo solo asentí, otra vez guardando silencio, otra vez tragando mi incomodidad. Antonia inspeccionó toda la casa. Entró a cada habitación. Revisó la cocina, el baño, el patio trasero. Hizo comentarios sobre todo. Dijo que las cortinas estaban anticuadas, que los muebles necesitaban renovarse, que el color de las paredes era deprimente. Yo apretaba los dientes. Era mi casa, mi espacio, el lugar que compré con mi propio dinero. Pero ella lo criticaba como si fuera un lugar abandonado que necesitaba rescate. Esa noche me costó dormir nuevamente. Escuchaba voces en la sala. Antonia hablaba con Lorenzo y Valeria. Sus voces eran bajas, pero el tono era claro.
Estaba dando órdenes, organizando, planificando. Al día siguiente, sábado por la mañana, desperté y encontré a Antonia reorganizando mi cocina. Había movido ollas de lugar, cambiado los platos de alacena, tirado algunos recipientes viejos a la basura sin consultarme. Le pregunté qué estaba haciendo. Sonrió. Dijo que solo estaba ayudando, que la cocina necesitaba mejor organización, que ahora vivían más personas aquí y había que optimizar el espacio. Quise gritarle, decirle que no tenía derecho a tocar mis cosas. Pero Valeria apareció en ese momento, sonriendo, agradeciendo a Antonia por su ayuda, diciendo que la cocina se veía mucho mejor así. Tragué saliva, asentí, y salí de mi propia cocina sintiéndome invadida. Los días que Antonia había prometido quedarse se convirtieron en semanas. Dormía en el sofá de la sala. Decía que no le importaba, que quería estar cerca de su hijo, que además había decidido buscar casa en esta ciudad definitivamente, que mientras tanto se quedaría aquí con nosotros. Mi casa dejó de ser mía. Antonia estaba en todas partes. Limpiaba sin que nadie se lo pidiera. Cocinaba aunque yo ya hubiera planificado el menú. Recibía visitas sin avisar. Daba órdenes como si fuera la dueña. Y lo peor de todo era que Valeria permitía cada una de estas invasiones. Mi hija ya no me defendía. Ya no me consultaba. Solo seguía lo que Antonia decía. La situación en mi casa se volvió insoportable con el paso de los meses. Antonia no solo se quedó las semanas que había prometido. Se instaló permanentemente. Decía que mientras buscaba casa propia, lo más conveniente era quedarse con nosotros. Que así podía pasar tiempo con Lorenzo. Que además me ayudaba con los gastos y las tareas del hogar. Pero su ayuda no era ayuda. Era control. Control absoluto sobre cada aspecto de mi vida. Comenzó con cosas pequeñas. Cambiaba los canales de televisión cuando yo estaba viendo algo. Decía que su programa era más interesante, que yo podía verlo después. Valeria y Lorenzo nunca objetaban. Yo terminaba yendo a mi habitación. Luego empezó a modificar la decoración. Un día llegué del trabajo y encontré que había quitado las fotografías de mi familia de la pared de la sala. Las había reemplazado con cuadros que ella misma compró. Cuadros abstractos que costaron más de $200. Le pregunté por qué había hecho eso. Sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. Dijo que las fotografías hacían ver la sala anticuada, que estos cuadros modernizaban el espacio, que además los había pagado ella misma, así que no debería quejarme. Busqué mis fotografías. Las encontré guardadas en una caja en el garaje. Fotos de Valeria cuando era niña. De mi esposo Teodoro. De mis padres que ya fallecieron. Todas nuestras memorias familiares metidas en una caja como si fueran basura. Quise llorar. Pero no lo hice. No frente a ella. Guardé la caja en mi habitación. Y tragué una vez más mi dolor. La cocina se convirtió en su territorio exclusivo. Decidía que se cocinaba cada día. Compraba los ingredientes sin consultarme. Usaba mis ollas, mis sartenes, mis utensilios. Y cuando yo intentaba cocinar algo, siempre tenía una crítica. Que le faltaba sal. Que estaba muy grasoso. Que ella lo hacía mejor. Un domingo quise preparar el plato favorito de Valeria. Pollo en salsa que hacía desde que mi hija era pequeña. Era nuestra tradición. Cada domingo yo cocinaba ese plato. Valeria siempre decía que era su comida preferida en el mundo. Estaba en la cocina preparando los ingredientes cuando Antonia entró. Me preguntó qué estaba haciendo. Le expliqué. Ella frunció el ceño. Dijo que ese plato tenía demasiadas calorías. Que Valeria necesitaba cuidar su figura si quería tener hijos pronto. Que era mejor preparar pescado al vapor con vegetales. Intenté defenderme. Le dije que era una tradición familiar. Que un domingo al mes no haría daño. Ella tomó el pollo de mis manos. Literalmente me lo quitó. Dijo que no, que ella cocinaría algo más saludable. Que yo podía descansar. Salí de la cocina con los ojos llenos de lágrimas. Fui a mi habitación. Escuché cómo Antonia cocinaba en mi cocina. Usando mis cosas. En mi casa.
y yo escondida en mi propia habitación como una invitada incómoda. Cuando llamaron a almorzar, bajé. En la mesa había pescado al vapor, vegetales sin sabor. Valeria comía en silencio. Lorenzo elogiaba la comida de su madre. Yo probé un bocado. Sabía a nada, pero no dije nada. Mi hija no preguntó por el pollo. No recordó nuestra tradición. Simplemente comió lo que Antonia había preparado y agradeció por la comida saludable. Ahí supe que había perdido algo más que mi cocina. Había perdido las tradiciones que unían a mi hija conmigo. Los pequeños rituales que hacían especial nuestra relación. Todo estaba siendo borrado, reemplazado por las nuevas reglas de Antonia. El control se extendió a los gastos de la casa. Antonia insistió en que debíamos llevar un registro detallado de todo lo que se gastaba. Compró una libreta especial. Anotaba cada dólar que se invertía en comida, servicios, productos de limpieza. Al principio parecía razonable. Vivíamos 4 personas. Era lógico dividir los gastos equitativamente. Pero luego comenzaron las auditorías. Antonia revisaba cada recibo. Cuestionaba cada compra que yo hacía. Decía que pagaba demasiado por ciertas cosas. Que ella conocía lugares más baratos. Que yo no sabía administrar el dinero. Yo trabajaba. Ganaba mi propio dinero. Y sin embargo, Antonia me hacía sentir como si fuera una adolescente irresponsable que no sabía manejar sus finanzas. Un día compré una crema facial que costó $15. Era algo que llevaba años usando. Mi piel es sensible. Esa crema específica no me causaba alergias. Pero Antonia la vio en el baño. Tomó el frasco. Lo leyó. Y luego me buscó. Me preguntó si realmente había pagado $15 por eso. Le dije que sí. Ella negó con la cabeza. Dijo que era un desperdicio. Que había cremas de $3 que funcionaban igual. Que yo estaba tirando el dinero. Que con esa mentalidad nunca ahorraríamos lo suficiente. Quise decirle que era mi dinero. Que yo decidía en qué gastarlo. Pero las palabras no salieron. Me quedé ahí parada como una tonta mientras ella me daba un sermón sobre economía doméstica. Las reglas en la casa aumentaron. Antonia decidió que debíamos tener horarios fijos para todo. Para las comidas. Para las duchas. Para ver televisión. Hizo un cronograma que pegó en la puerta del refrigerador. Yo tenía el turno de ducha más temprano. 5:30 de la mañana. Porque según ella, yo era la que salía más temprano al trabajo, así que debía madrugar más. Los fines de semana no había excepciones. 5:30 de la mañana. Incluso cuando no tenía que trabajar. Mi horario de televisión era de 9 a 10 de la noche. 1 hora. En mi propia sala. En mi propia casa. 1 hora para ver lo que yo quisiera. El resto del tiempo, el control remoto pertenecía a Antonia o a Lorenzo. Las quejas comenzaron a acumularse en mi garganta. Cada día tragaba más rabia, más frustración, más impotencia. Pero no explotaba, no gritaba, no confrontaba, porque tenía miedo. Miedo de que Valeria me viera como la madre problemática, como la suegra terrible que no acepta a la familia de su yerno. Además, cada vez que intentaba hablar con mi hija solas, no había oportunidad. Antonia siempre estaba presente. Siempre interrumpía. Siempre tenía algo que decir o hacer que requería la atención de Valeria. Los fines de semana eran los peores. Antes, Valeria y yo salíamos juntas. Íbamos de compras. Tomábamos café en alguna cafetería. Conversábamos durante horas. Pero ahora, Antonia organizaba las salidas. Decidía a dónde ir. ¿Qué hacer? Y obviamente ella siempre estaba incluida. Un sábado sugirieron ir al centro comercial. Yo necesitaba comprar zapatos nuevos. Los míos estaban gastados de tanto trabajar. Acepté ir con ellas. Pensé que tal vez en el camino podría hablar con Valeria. Pero en el auto, Antonia ocupó el asiento del copiloto. Valeria manejaba. Lorenzo iba atrás conmigo. Durante todo el trayecto, Antonia habló sin parar. De sus experiencias. De sus conocidos. De sus opiniones sobre todo. Yo solo miraba por la ventana. En el centro comercial,
Entramos a una zapatería. Encontré unos zapatos cómodos para trabajar. Costaban $40. Estaba a punto de comprarlos cuando Antonia se acercó. Los miró. Arrugó la nariz. Dijo que eran feos. Que me hacían ver vieja. Que había mejores opciones. Me llevó a otra tienda. Me mostró unos zapatos que a ella le gustaban. Elegantes. De tacón bajo. Bonitos. Sí. Pero costaban $90. Le dije que eran muy caros. Que no necesitaba algo tan elegante para trabajar en un restaurante. Ella insistió. Dijo que debía invertir en calidad. Que esos zapatos durarían más. Que el precio se justificaba. Valeria apoyó a su suegra. Dijo que tenía razón. Que yo merecía algo bonito. Terminé comprando los zapatos de $90. No porque realmente los quisiera, sino porque fue más fácil ceder que seguir discutiendo. Salimos de la tienda. Antonia sonreía satisfecha. Había ganado otra vez. Esa noche, en mi habitación, miré los zapatos nuevos. Eran bonitos. Pero yo sabía que eran imprácticos para mi trabajo. En una semana estarían arruinados. Había desperdiciado $90 por no tener el coraje de decir no. Me senté en mi cama. Miré alrededor. Esta era mi habitación. En mi casa. La casa que compré con mi propio esfuerzo. Y sin embargo, me sentía como una huésped. Como alguien que vivía de prestado en un lugar que no le pertenecía. Pensé en hablar con Valeria. En decirle todo lo que sentía. Todo lo que Antonia estaba haciendo. Pero tenía miedo de su reacción. Miedo de que no me creyera. Miedo de que eligiera a su suegra sobre mí. Así que guardé silencio una vez más. Los meses pasaban. La situación empeoraba. Antonia ya no disimulaba su control. Daba órdenes abiertamente. Me pedía que hiciera cosas como si yo fuera su empleada. Que lavara su ropa. Que le preparara té. Que limpiara su espacio en la sala donde dormía. Yo obedecía. Una y otra vez. Obedecía porque no sabía qué más hacer. Porque mi hija no veía lo que estaba pasando. O tal vez sí lo veía, pero había decidido ignorarlo. Una noche, Antonia organizó una cena. Invitó a algunas amigas que había hecho en el barrio. En mi casa. Sin consultarme. Llegué del trabajo y encontré a 5 mujeres desconocidas sentadas en mi sala. Tomando vino. Comiendo bocadillos que Antonia había preparado con ingredientes de mi cocina. Me presentó como la madre de Valeria, que también vive aquí. No como la dueña de casa. No como Amelia. Solo como la madre de Valeria. Como si mi identidad se limitara a ese rol. Como si no fuera nadie más allá de eso. Sus amigas me saludaron cordialmente. Pero luego siguieron conversando entre ellas. Yo no era parte de la reunión. Solo era la señora mayor que vivía ahí. Subí a mi habitación. Escuché sus risas hasta pasada la medianoche. Cuando bajé al día siguiente, la sala estaba hecha un desastre. Copas sucias. Platos con restos de comida. Servilletas arrugadas por todos lados. Antonia todavía dormía en el sofá. Valeria y Lorenzo ya se habían ido a trabajar. Limpié todo yo sola. Tardé 2 horas. Mis manos olían a detergente. Mi espalda me dolía. Pero no dije nada. Otra vez guardando silencio. Otra vez tragando humillación. Esa tarde, cuando Antonia despertó, no agradeció por la limpieza. Ni siquiera mencionó la cena de la noche anterior. Solo preparó su café y se sentó a ver televisión como si nada hubiera pasado. Yo la observaba desde la cocina. Veía cómo ocupaba mi espacio. Cómo vivía en mi casa. Cómo controlaba cada aspecto de mi vida. Y sentía impotencia. Una impotencia tan grande que me ahogaba. Pero todavía no hacía nada. Todavía esperaba que las cosas mejoraran solas. Que Antonia finalmente encontrara su propia casa y se fuera. Que Valeria despertara y viera lo que estaba pasando. Pero estaba equivocada. Las cosas no iban a mejorar. Al contrario. Estaban a punto de empeorar mucho más. Pasaron 8 meses desde que Valeria y Lorenzo se mudaron a mi casa. 8 meses desde que Antonia se instaló de manera permanente.
8 meses en los que yo me convertí en una sombra dentro de mi propio hogar. Pero hubo un momento en que creí que las cosas podrían cambiar. Un momento en que vi un rayo de esperanza. Fue cuando Valeria me buscó una tarde y me dijo que tenía buenas noticias. Estábamos solas en la cocina. Era un martes por la tarde. Yo acababa de llegar del trabajo. Valeria había llegado temprano ese día. Antonia había salido a la peluquería. Lorenzo estaba en la oficina. Por primera vez en meses, mi hija y yo teníamos un momento de privacidad. Valeria sonreía. Una sonrisa genuina que hacía tiempo no veía en su rostro. Me tomó las manos. Me dijo que Lorenzo había recibido un ascenso en el trabajo. Que ahora ganaría casi el doble de lo que ganaba antes. Que finalmente podrían empezar a buscar su propia casa. Sentí como mi corazón se llenaba de alivio. De esperanza. De una felicidad que no experimentaba desde hacía meses. Le pregunté cuándo comenzarían a buscar. Cuándo pensaban mudarse. Ella dijo que en unos meses. Que primero querían ahorrar un poco más. Asegurarse de tener suficiente para el enganche de una casa decente. Tal vez 6 meses. Tal vez menos. La abracé fuerte. Le dije que estaba feliz por ellos. Que se lo merecían. Y era verdad. Pero también estaba feliz por mí. Por la posibilidad de recuperar mi casa. Mi espacio. Mi vida. Esa noche cené con una sonrisa en el rostro. Antonia notó mi buen humor. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que solo había tenido un buen día en el trabajo. No mencioné la conversación con Valeria. Quería guardar esa esperanza para mí misma. Protegerla de cualquier interferencia. Durante las siguientes semanas, traté de ser más paciente. De tolerar mejor las invasiones de Antonia. Me decía a mí misma que era temporal. Que pronto se irían. Que solo tenía que resistir un poco más. Ayudé a Valeria a buscar casas en internet. Veíamos páginas de bienes raíces juntas por las noches cuando Antonia ya estaba dormida. Mi hija me mostraba fotos. Me preguntaba mi opinión. Hablábamos de cómo decoraría cada habitación. De dónde pondría sus muebles. Fueron momentos hermosos. Momentos en los que sentí que recuperaba a mi hija. Que nuestra conexión seguía ahí debajo de todas las capas que Antonia había construido entre nosotras. Pero entonces, un mes después de aquella conversación, todo cambió. Valeria llegó a casa un viernes por la noche con una expresión preocupada. Lorenzo venía detrás de ella. Antonia los esperaba en la sala. Yo estaba preparando la cena. Escuché voces. Conversaciones en tono bajo. No podía distinguir las palabras, pero el tono era serio. Apagué la estufa. Me asomé a la sala. Los tres estaban sentados. Valeria se veía angustiada. Lorenzo tenía la cabeza entre las manos. Antonia hablaba con voz calmada pero firme. Me acerqué. Les pregunté qué pasaba. Valeria me miró con ojos llorosos. Dijo que había surgido un problema. Que la empresa de Lorenzo estaba pasando por reestructuración. Que su ascenso había sido suspendido temporalmente. Que su salario volvería a ser el anterior. Sentí como se me caía el alma a los pies. Eso significaba que no podrían ahorrar tan rápido como habían planeado. Que la mudanza se retrasaría. Tal vez meses. Tal vez más. Antonia habló. Dijo que no debían preocuparse. Que estas cosas pasaban en el mundo laboral. Que lo importante era mantenerse unidos como familia. Que podían quedarse aquí el tiempo que fuera necesario. Que yo seguramente no tendría problema con eso. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Esperaban mi respuesta. Mi confirmación. Mi bendición para extender indefinidamente esta situación que me estaba destruyendo por dentro. Pero no podía decir que no. No frente a mi hija que me miraba con esos ojos suplicantes. No frente a Lorenzo que lucía derrotado. No podía ser la madre egoísta que los echaba en un momento difícil. Dije que sí. Que por supuesto podían quedarse. Que no había problema. Que lo importante era que estuvieran bien. Las palabras salieron de mi boca como si fueran automáticas. Como si mi cerebro ya no tuviera control sobre lo que decía. Valeria me abrazó. Me agradeció. Dijo que era la mejor madre del mundo. Que nunca olvidaría esto.
Pero yo me sentía vacía. La esperanza que había cargado durante semanas se evaporó en segundos. Antonia sonreía. Esa sonrisa que ya conocía tan bien. La sonrisa de alguien que acababa de ganar otra batalla. Dijo que haríamos que funcionara. Que seríamos una familia unida. Que juntos superaríamos cualquier obstáculo. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo de mi habitación. Calculaba mentalmente cuánto más tendría que soportar. 6 meses más. 1 año más. Tal vez más. No había forma de saberlo. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No fue dramático. No hubo lágrimas. Solo fue una sensación de resignación. De aceptación de que esta era mi realidad ahora. Que mi casa ya no era mía. Que mi vida ya no me pertenecía. Dejé de buscar momentos a solas con Valeria. Dejé de sugerir cosas. Dejé de opinar. Me convertí en un fantasma que caminaba por su propia casa sin hacer ruido. Sin molestar. Sin existir realmente. Antonia notó mi sumisión. Y la aprovechó. Sus órdenes se volvieron más directas. Ya no las disfrazaba de sugerencias. Simplemente me decía qué hacer y yo obedecía. Un día me pidió que lavara las ventanas. Estaba lloviendo afuera. Le dije que prefería esperar a que dejara de llover para que el trabajo quedara mejor. Ella insistió. Dijo que había tiempo antes de que oscureciera. Que podía hacerlo ahora. Lavé las ventanas bajo la lluvia. El agua caía sobre mí. Mi ropa se empapó. Cuando terminé, estaba temblando de frío. Entré a la casa. Antonia observó las ventanas. Dijo que había quedado bien. No agradeció. Solo asintió como si fuera mi obligación. Me cambié de ropa en mi habitación. Me miré al espejo. Casi no me reconocí. Tenía 69 años, pero en ese momento me veía de 80. Mi rostro estaba demacrado. Mis ojos sin brillo. Mi postura encorvada. Me estaba consumiendo lentamente. Pero seguía sin revelarme. Seguía creyendo que las cosas eventualmente mejorarían. Que esta pesadilla terminaría algún día. Que solo necesitaba ser paciente. Seguir esperando. Seguir resistiendo. Las semanas pasaban y Antonia seguía expandiendo su control. Ahora decidía cuándo debía ir yo al doctor. ¿Qué medicamentos debía tomar? ¿A qué hora debía acostarme? Trataba de controlar cada aspecto de mi existencia. Un día me sentí mal. Tenía dolor de cabeza intenso. Náuseas. Le dije a Valeria que tal vez debía ir al doctor. Antonia escuchó la conversación. Dijo que no era necesario. Que solo estaba cansada. Que debía descansar. Que ella me prepararía un té especial. Tomé el té. El dolor de cabeza no pasó. Pero no insistí en ir al doctor. Antonia había dicho que no era necesario. Y yo, como siempre, obedecí. Mi relación con Valeria se deterioraba cada día más. Ya casi no conversábamos. Cuando lo hacíamos, era superficial. Hablábamos del clima. De su trabajo. De cosas sin importancia. Nunca de lo que realmente importaba. Nunca de cómo me sentía. Nunca de lo que Antonia estaba haciendo. Traté de acercarme a ella una vez más. Fue un domingo por la mañana. La encontré sola en el patio. Estaba regando las plantas que yo había sembrado años atrás. Me senté a su lado. Intenté iniciar una conversación real. Le pregunté si era feliz. Si su matrimonio iba bien. Si se sentía cómoda viviendo aquí. Ella me dijo que sí. Que todo estaba bien. Que Lorenzo era un buen esposo. Que Antonia era una gran suegra que la ayudaba mucho. Respiré profundo. Le pregunté si alguna vez sentía que Antonia se excedía. Que tal vez intervenía demasiado en sus decisiones. Valeria se puso tensa. Me preguntó por qué decía eso. Si tenía algún problema con su suegra. Negué rápidamente. Dije que no. Que solo quería asegurarme de que ella estuviera bien. Valeria relajó sus hombros. Dijo que yo no debía preocuparme. Que Antonia solo quería lo mejor para todos. Que era afortunada de tener una suegra tan dedicada. Ahí supe que había perdido a mi hija completamente. Antonia había hecho su trabajo perfectamente.
Había convencido a Valeria de que todo lo que hacía era por amor, por dedicación, por el bienestar de la familia. No volví a intentar hablar con ella sobre el tema. No tenía sentido. Valeria estaba ciega. O tal vez no quería ver. Tal vez era más fácil creer que todo estaba bien que enfrentar la realidad. El dinero se convirtió en otro tema de conflicto. Antonia sugirió que debíamos poner todos nuestros ingresos en una cuenta común, que así sería más fácil administrar los gastos de la casa, que sería más justo para todos. Me negué. Esa fue una de las pocas veces que dije no directamente. Mi dinero era mío. Lo había ganado con mi trabajo. No iba a entregarlo a una cuenta que Antonia controlaría. Ella se molestó. Dijo que estaba siendo egoísta, que si realmente me importaba la familia, no tendría problema en compartir, que así funcionaban las familias unidas, que yo estaba demostrando desconfianza. Valeria intervino. Dijo que Antonia tenía razón, que sería más fácil si todos contribuíamos de manera equitativa, que no entendía por qué yo me resistía. Mantuve mi posición. Dije que pagaría mi parte de los gastos como siempre lo había hecho, pero que mi cuenta bancaria permanecería privada. Fue una pequeña victoria, una de las últimas que tendría. Antonia no olvidó ese desafío. Comenzó a cobrarme por cosas absurdas. Dijo que debía pagar por el uso excesivo de agua caliente, por la electricidad que consumía mi habitación, por el espacio que ocupaba en el refrigerador. Calculaba montos ridículos. $5 por esto, $10 por aquello. Yo pagaba sin protestar. Era más fácil pagar que discutir, que enfrentar su furia, que arriesgarme a que Valeria me viera como la madre problemática. Mi vida se había convertido en una sucesión de humillaciones pequeñas, de concesiones constantes, de silencios forzados. Pero seguía creyendo que solo era cuestión de tiempo, que eventualmente Lorenzo conseguiría otro ascenso, que se mudarían, que recuperaría mi vida. Me aferraba a esa esperanza. Era lo único que me mantenía cuerda, lo único que me daba fuerzas para levantarme cada mañana, para ir a trabajar, para regresar a una casa que ya no sentía como mía. Pero estaba a punto de descubrir que las cosas eran mucho peores de lo que imaginaba, que había un plan detrás de todo esto. Un plan que Antonia había estado ejecutando desde el principio. Y ese plan estaba a punto de revelarse de la manera más dolorosa posible. Llegó diciembre. El año estaba por terminar. Yo llevaba más de un año compartiendo mi casa con Valeria, Lorenzo y Antonia. Un año de humillaciones, de silencios, de ver cómo mi espacio se convertía en territorio ajeno. Antonia anunció que haría una fiesta de Año Nuevo, en mi casa. Lo dijo como si fuera su decisión, como si no necesitara mi permiso. Valeria aplaudió emocionada. Dijo que sería maravilloso recibir el Año Nuevo rodeados de familia y amigos. Le pregunté a quién pensaban invitar. Antonia sacó una lista. Había más de 40 nombres, conocidos suyos, vecinos que ella había cultivado como amistades, algunos familiares de Lorenzo, y solo 3 personas que yo conocía. 3 de mis 40. Dije que la casa era pequeña para tanta gente. Antonia desestimó mi preocupación. Dijo que cabían perfectamente, que ella se encargaría de organizar todo, que yo solo debía relajarme y disfrutar. Pero no me relajé. Los días previos a la fiesta fueron caóticos. Antonia ordenaba cambios en la decoración. Movió muebles. Compró adornos costosos. Contrató un servicio de catering que cobraba $1000. $1000 por comida para una fiesta en mi casa que yo no había autorizado. Le pregunté quién pagaría eso. Ella sonrió. Dijo que todos contribuiríamos, que dividiríamos el costo entre los 4. $250 cada uno. Yo acababa de pagar las cuentas de la casa. No tenía ese dinero extra. Se lo dije. Antonia frunció el ceño. Dijo que era absurdo. Que cómo era posible que no tuviera $250. Que seguramente los tenía guardados en algún lado. Que dejara de ser tacaña. Valeria intervino. Ofreció pagar mi parte. Dijo que no había problema,
que era su regalo de Año Nuevo para mí. Pero yo sabía lo que significaba. Significaba que yo le debía a mi hija, que quedaba en deuda, que Antonia podría usar eso en mi contra después. Acepté porque no tuve opción. Dije que le devolvería el dinero cuando cobrara mi siguiente sueldo. Valeria dijo que no era necesario. Pero yo insistí. No quería deber nada. No quería darle más poder a Antonia sobre mí. El 31 de diciembre llegó. La casa estaba transformada. Globos dorados y plateados por todas partes. Luces decorativas. Mesas con manteles elegantes. Todo se veía hermoso. Pero no se sentía como mi casa. Se sentía como un salón de eventos alquilado por una extraña. Los invitados comenzaron a llegar a las 8 de la noche. Uno tras otro. Llenaron mi sala. Mi comedor. Mi patio. Había gente por todas partes. Conversaciones en voz alta. Risas. Música a todo volumen. Yo me sentía fuera de lugar. Nadie me hablaba realmente. Me saludaban de manera cortés y luego se alejaban. Todos buscaban a Antonia. Ella era el centro de atención. La anfitriona perfecta. Radiante en su vestido rojo. Sonriendo. Sirviendo copas. Presentando personas entre sí. Valeria estaba a su lado todo el tiempo. La seguía como una sombra. La ayudaba con todo. Traía cosas cuando Antonia las pedía. Asentía a cada palabra que su suegra decía. Era como si mi hija se hubiera convertido en la asistente personal de aquella mujer. Lorenzo circulaba entre los invitados. Orgulloso. Feliz de ver a su madre brillar. De vez en cuando me miraba y sonreía. Pero no se acercaba. No conversaba conmigo. Yo era solo un mueble más en la decoración de la fiesta. Me refugié en la cocina. Ahí al menos podía hacer algo útil. Lavaba platos. Organizaba bandejas. Sacaba más hielo del congelador. Nadie agradecía. Nadie notaba mi trabajo. Pero al menos me mantenía ocupada. Me daba un propósito en medio de esa invasión. Eran las 11 de la noche cuando escuché que la música bajaba de volumen. Voces que pedían atención. Salí de la cocina. Me asomé a la sala. Antonia estaba parada en el centro. Sostenía una copa de champaña. Todos los invitados la rodeaban formando un círculo. Valeria estaba junto a ella. Sonriendo. Lorenzo al otro lado. Orgulloso. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En las manos de mi hija había una corona. Una corona dorada. Brillante. Ridícula. Antonia comenzó a hablar. Dijo que quería hacer un anuncio especial antes de que llegara la medianoche. Que este año había sido maravilloso. Que había fortalecido lazos familiares. Que había encontrado en Valeria a la hija que nunca tuvo. Los invitados escuchaban atentos. Algunos sonreían. Otros asentían. Yo me quedé paralizada en la entrada de la cocina. Algo terrible estaba por suceder. Podía sentirlo en mis huesos. Valeria tomó la palabra. Su voz temblaba de emoción. Dijo que quería agradecer a Antonia por todo. Por su guía. Por su sabiduría. Por enseñarle a ser una mejor esposa. Una mejor mujer. Una mejor persona. Entonces levantó la corona. La sostuvo en alto para que todos la vieran. Y pronunció las palabras que destrozaron lo poco que quedaba de mi corazón. La nueva matriarca de la familia. El silencio duró un segundo. Luego los aplausos estallaron. Valeria colocó la corona sobre la cabeza de Antonia. En mi sala. En mi casa. Frente a 40 testigos. Mi hija coronaba a otra mujer como líder de nuestra familia. Antonia aceptó la corona con falsa modestia. Se llevó una mano al pecho. Dijo que no era necesario. Pero su sonrisa la delataba. Había esperado este momento. Lo había planeado. Lo había orquestado todo desde el principio. Los invitados seguían aplaudiendo. Algunos silbaban. Otros levantaban sus copas. Era como presenciar una coronación real. Absurda. Grotesca. Dolorosa. Y yo seguía parada en la entrada de la cocina. Invisible. Borrada. Como si nunca hubiera existido.
Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue gradual. Fue instantáneo. Como un cristal que cae al suelo y se hace 1000 pedazos. Veía a mi hija aplaudiendo junto a todos los demás. Veía a Antonia sonriendo con esa corona ridícula en la cabeza. Veía cómo celebraban mi desaparición en mi propia casa. Ya no sentía tristeza. Ya no sentía dolor. Sentía una claridad fría y absoluta. Durante más de un año había soportado humillaciones. Había tragado mi orgullo. Había cedido mi espacio. Mi dignidad. Mi vida entera. ¿Y todo para qué? Para terminar siendo borrada por completo. Caminé hacia la sala. Mis pasos resonaban en el piso, pero nadie me escuchaba. Todos estaban concentrados en Antonia. En su momento de gloria. En su victoria sobre mí. Me acerqué al equipo de sonido. Tomé el micrófono que habíamos alquilado para la fiesta. Lo encendí. El sonido agudo cortó la música. Cortó las risas. Cortó los aplausos. De repente todas las miradas se volvieron hacia mí. 40 pares de ojos observándome. Esperando. Curiosos. Valeria me miraba con sorpresa. Su sonrisa se congeló en su rostro. Antonia mantenía esa expresión de superioridad, pero algo en sus ojos reveló preocupación. Lorenzo bajó la vista al piso como siempre hacía cuando presentía problemas. Respiré profundo. Miré directamente a mi hija. Y entonces hablé. Mi voz sonó clara, firme, sin el temblor que había tenido durante meses. Felicidades, Valeria. Has coronado a la nueva matriarca de la familia. ¡Qué momento tan especial! Hice una pausa. Los invitados intercambiaban miradas confundidas. No sabían si era sarcasmo o sinceridad. Yo continué. Pero hay algo que todos aquí deberían saber. Algo importante antes de que celebremos este cambio de poder. Antonia dio un paso adelante. Su mano subió como queriendo detenerme. Pero yo seguí hablando. Ya nada podía detenerme. Esta casa donde estamos celebrando. Esta casa con todas sus paredes, sus muebles, cada centímetro de espacio. Es mía. Comprada con mi dinero. Pagada con 30 años de trabajo como mesera. Con turnos dobles. Con propinas que guardé centavo por centavo durante 8 años. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración a través del micrófono. Las escrituras están a mi nombre. Amelia Rodríguez. Solo mi nombre. Nadie más. Y sin embargo, aquí estamos. Coronando a una mujer que no puso ni un solo dólar en esta propiedad. Que llegó hace un año como visita temporal. Y que ahora aparentemente es la dueña de todo. Valeria había palidecido. Sus labios temblaban. Lorenzo la sostenía del brazo como si fuera a caerse. Antonia ya no sonreía. La corona en su cabeza de repente se veía ridícula. Patética. Durante estos meses he sido tratada como una invitada en mi propia casa. Peor que una invitada. Como una empleada. He lavado, cocinado, limpiado. He obedecido órdenes. He aceptado críticas sobre cómo gasto mi dinero. Sobre cómo visto. Sobre cómo vivo. Todo en el lugar que yo compré con mi esfuerzo. Algunos invitados comenzaban a bajar sus copas. Las sonrisas habían desaparecido. El ambiente festivo se evaporó en segundos. Pero eso no es todo. Hace 3 días recibí una llamada del banco. Una llamada muy interesante. Al parecer alguien intentó transferir la propiedad de esta casa. Alguien presentó documentos falsos. Documentos con mi firma falsificada. Documentos que pretendían poner esta casa a nombre de Lorenzo y Antonia. Los murmullos estallaron entre los invitados. Valeria soltó un grito ahogado. Lorenzo se puso pálido como papel. Antonia mantenía la compostura, pero sus manos temblaban. El banco me contactó porque las firmas no coincidían con las de su registro. Porque soy cliente de esa institución desde hace 20 años. Porque conocen mi letra. Mi firma. Y sabían que esos documentos eran fraudulentos. Saqué un sobre de mi bolsillo. Lo levanté para que todos lo vieran. Aquí están las copias que el banco me proporcionó. Documentos que alguien en esta sala intentó usar para robarme mi casa.
Mi patrimonio. Lo único que tengo después de una vida de trabajo. Miré directamente a Antonia. Ella sostuvo mi mirada por un segundo. Luego desvió los ojos. La corona en su cabeza ya no brillaba. Se veía como lo que era. Un accesorio ridículo para una farsa patética. Así que sí, celebremos. Celebremos a la nueva matriarca. La mujer que intentó quedarse con lo que no es suyo. La mujer que manipuló a mi hija. Que invadió mi casa. Que trató de borrarme de mi propia vida. Y que además intentó robarme legalmente la única cosa de valor que poseo. Los invitados estaban inmóviles. Nadie sabía dónde mirar. Algunos comenzaban a retroceder hacia las puertas. Otros simplemente observaban boquiabiertos el desarrollo de la escena. ¿Y tú, Valeria? Mi hija levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Su rostro mostraba una mezcla de shock, confusión y horror. Tú que coronaste a esta mujer sobre tu propia madre. Espero que estés orgullosa. Espero que valga la pena. Porque desde este momento, tú y tu marido y tu querida suegra tienen exactamente una semana para salir de mi casa. Las piernas de Valeria temblaron. Se tambaleó. Lorenzo trató de sostenerla, pero ella se desplomó. Cayó sobre la alfombra. Su cuerpo inerte. Desmayada por el shock. Frente a todos los invitados. Frente a la corona que rodó por el piso cuando Antonia se agachó a ayudarla. Apagué el micrófono. Lo dejé sobre la mesa. Caminé entre los invitados que se apartaban a mi paso. Subí las escaleras hacia mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Y por primera vez en más de un año, respiré con libertad. Escuché el caos abajo. Voces alteradas. Gente saliendo. La fiesta había terminado. El año nuevo llegaría en 20 minutos, pero ya nadie celebraría. Ya no había nada que festejar. Me senté en mi cama. Mis manos todavía temblaban. No de miedo. De adrenalina. De liberación. Había dicho la verdad. Finalmente había defendido lo que era mío. Ya no era la mujer silenciosa que tragaba humillaciones. Era Amelia Rodríguez. Dueña de esta casa. Y nadie me quitaría eso. Afuera escuché fuegos artificiales. La medianoche había llegado. El año nuevo comenzaba. Y para mí, era verdaderamente un nuevo comienzo. Escuché golpes en mi puerta. La voz de Valeria. Lloraba. Me suplicaba que abriera. Que habláramos. Que todo era un malentendido. Pero yo no respondí. No esa noche. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Los golpes continuaron por algunos minutos. Luego cesaron. Escuché pasos alejándose. Voces en la sala. Antonia dando órdenes como siempre. Pero esta vez sus órdenes caían en el vacío. Su poder se había evaporado con mis palabras. Me acosté completamente vestida. Cerré los ojos. Y dormí profundamente por primera vez en meses. Sin pesadillas. Sin angustia. Solo paz. La paz de quien finalmente había recuperado su voz. Desperté temprano el 1 de enero. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de los últimos meses. Ya no era el silencio incómodo de quien camina de puntillas en su propio hogar. Era el silencio de la calma después de la tormenta. Me levanté. Me duché sin apurarme. Sin respetar el horario ridículo que Antonia había impuesto. Usé toda el agua caliente que quise. Me tomé mi tiempo. Era mi casa. Mi baño. Mi agua. Bajé a la cocina. Los restos de la fiesta seguían por todas partes. Vasos sucios. Platos con comida a medio comer. Servilletas arrugadas. Los globos dorados y plateados colgaban tristes del techo. La corona de Antonia estaba tirada en una esquina de la sala. Preparé café. Solo para mí. Me senté en la mesa de la cocina y bebí lentamente. Saboreando cada sorbo. Disfrutando del momento. Nadie me interrumpía. Nadie me daba órdenes. Nadie me criticaba. Escuché movimiento en el piso de arriba. Pasos apresurados. Voces en susurro. Sabía que estaban despiertos. Que probablemente habían pasado la noche entera hablando. Planeando.
tratando de encontrar una salida a la situación que yo había creado. Valeria bajó primero. Tenía el rostro hinchado de llorar, ojeras profundas, el cabello despeinado. Se veía horrible. Una parte de mí sintió pena, pero era una parte muy pequeña, la parte que quedaba de la madre que solía protegerla de todo. Se sentó frente a mí. No dijo nada por un momento. Solo me miraba con esos ojos rojos, esperando que yo hablara primero, esperando que yo rompiera el hielo. Pero no lo hice. Ya no era mi trabajo hacer que ella se sintiera cómoda. Finalmente habló. Su voz salió quebrada. Me preguntó si lo que había dicho anoche era verdad. Lo de los documentos falsos. Lo del intento de robo. Le dije que sí. Que cada palabra había sido verdad. Que el banco tenía pruebas. Que podía mostrarle las copias si quería. Negó con la cabeza. Dijo que no sabía nada de eso. Que ella nunca había participado en algo así. Que Lorenzo tampoco. Que seguramente había sido un error. Un malentendido. Alguien más usando sus nombres. La miré fijamente. Le pregunté si realmente creía eso. Si realmente pensaba que era coincidencia. Que justo cuando Antonia llevaba meses viviendo aquí, controlando todo, alguien intentara robar mi casa usando documentos con firmas falsificadas. Valeria bajó la mirada. No tenía respuesta. O tal vez sí la tenía, pero no quería admitirla. No quería aceptar que la mujer que había coronado como matriarca era una ladrona. Una manipuladora. Una criminal. Lorenzo apareció en la cocina. Se veía peor que Valeria. Tenía barba de varios días. Los ojos hundidos. Se sentó junto a mi hija. Puso su mano sobre la de ella. Un gesto protector que llegaba demasiado tarde. Me pidió perdón. Dijo que no sabía nada de los documentos. Que su madre nunca le había mencionado nada. Que estaba seguro de que era un malentendido. Que podíamos resolverlo. Que no era necesario que se fueran. Le dije que tenían una semana. 7 días para encontrar otro lugar. Que no iba a cambiar de opinión. Que ya había soportado suficiente. Que esta era mi casa y quería recuperar mi vida. Lorenzo intentó negociar. Dijo que necesitaban más tiempo. Que una semana no era suficiente para encontrar apartamento. Para empacar. Para organizar todo. Me pidió al menos un mes. Negué rotundamente. Les dije que habían tenido más de un año para ahorrar y buscar su propio lugar. Que el ascenso suspendido no era excusa. Que si realmente hubieran querido mudarse, ya lo habrían hecho. Que una semana era más que generoso considerando lo que habían intentado hacer. Antonia finalmente bajó. Caminaba con la cabeza en alto, tratando de mantener su dignidad. Pero se veía diferente. Ya no era la reina que controlaba todo. Era solo una mujer mayor que había sido descubierta. Desenmascarada frente a todos. Se sentó en la mesa. Me miró con frialdad. Dijo que yo estaba exagerando. Que los documentos probablemente eran un error administrativo del banco. Que yo estaba usando eso como excusa para echarlos. Que estaba siendo cruel con mi propia hija. Me reí. Fue una risa seca. Sin humor. Le pregunté si realmente esperaba que le creyera. Después de todo lo que había hecho. Después de cómo había tomado control de mi casa. De mi vida. De mi hija. Le recordé cada humillación. Cada orden que me había dado. Cada vez que me trató como empleada. Cada momento en que me hizo sentir invisible en mi propio hogar. Enumeré cada abuso. Cada invasión. Cada falta de respeto. Antonia trató de interrumpirme. De defenderse. Pero yo continué. Le dije que había visto su juego desde el principio. Que sabía que todo era una estrategia. Que había manipulado a Valeria para controlarla. Para usarla contra mí. Le dije que la coronación de anoche había sido el error final. Que había mostrado sus verdaderas intenciones. Que quería borrarte por completo. Tomar mi lugar. Quedarse con mi casa. Con mi hija. Con mi vida. Valeria comenzó a llorar nuevamente. Dijo que yo estaba siendo injusta. Que Antonia solo había tratado de ayudar. Que la coronación había sido su idea, no de su suegra.
que solo quería honrar a la mujer que tanto la había apoyado. Le pregunté en qué momento decidió que su suegra valía más que su propia madre. ¿En qué momento olvidó todo lo que yo había hecho por ella? Los años de trabajo, los sacrificios, las noches sin dormir, todo para que ella pudiera estudiar, para que tuviera un futuro mejor. Mi hija no respondió. Solo lloraba con la cara entre las manos. Lorenzo la abrazaba, pero incluso él parecía incómodo. Sabía que no tenían defensa, que todo lo que yo decía era verdad. Les di instrucciones claras. Tenían hasta el domingo siguiente, 7 días exactos. Debían llevarse todas sus pertenencias, dejar la casa como la encontraron. Si intentaban quedarse más tiempo, llamaría a la policía. Si intentaban causar problemas, presentaría cargos por los documentos falsos. Antonia se levantó de golpe. Dijo que esto no se quedaría así, que tenía contactos, que conocía a abogados, que me arrepentiría de tratarla de esta manera. Pero sus amenazas sonaban vacías, desesperadas. Le dije que hiciera lo que quisiera, que llamara a quien quisiera, que la casa estaba legalmente a mi nombre, que los documentos falsos estaban archivados en el banco, que cualquier abogado le diría que no tenía ningún caso. Salió de la cocina furiosa. Subió las escaleras haciendo ruido. Escuché cómo azotaba puertas, cómo movía cosas, probablemente destruyendo algo por rabia. Pero ya no me importaba. Ya no tenía poder sobre mí. Valeria y Lorenzo se quedaron sentados. No sabían qué hacer, dónde ir, cómo procesar todo lo que había pasado. Yo terminé mi café. Me levanté. Les dije que empezaran a empacar, que el tiempo corría. Durante los siguientes días, la casa fue un campo de batalla silencioso. Ellos empacaban en silencio. Yo hacía mi vida normal. Iba a trabajar. Regresaba. Cocinaba solo para mí. Ya no compartía nada. Valeria intentó hablar conmigo varias veces. Me buscaba cuando estaba sola. Me pedía que reconsiderara, que le diera otra oportunidad, que podíamos empezar de nuevo. Sin Antonia. Solo ella y Lorenzo. Pero yo no cedí. Les había dado muchas oportunidades. Había sido paciente durante más de un año. Había soportado humillaciones que ninguna madre debería soportar. Ya no quedaba más paciencia en mí. El sábado por la noche, 2 días antes del plazo, encontraron un apartamento. Era pequeño, en un barrio menos bonito que donde vivían antes. Costaba más de lo que querían pagar, pero no tenían opción. Era eso o la calle. El domingo por la mañana comenzaron a sacar sus cosas. Caja tras caja, mueble tras mueble. Lorenzo alquiló una camioneta. Hicieron varios viajes. Yo observaba desde la ventana de mi habitación, viendo cómo poco a poco mi casa se vaciaba de su presencia. Antonia se fue primero. Ni siquiera se despidió. Subió a un taxi con sus maletas. Miró hacia la casa una última vez. Nuestros ojos se encontraron a través de la ventana. En su mirada había odio, resentimiento, pero también derrota. Había perdido. Y lo sabía. Valeria y Lorenzo terminaron de sacar sus cosas al anochecer. La casa estaba finalmente vacía de su presencia. Solo quedaban los espacios donde habían estado sus muebles. Marcas en el piso, manchas en las paredes. Pero eran solo rastros físicos. Nada que no pudiera repararse con tiempo y esfuerzo. Mi hija se paró en la puerta, con las llaves en la mano. Me miró una última vez. Sus ojos seguían rojos de tanto llorar. Había envejecido 10 años en una semana. Ya no era la mujer radiante que llegó aquí hace más de un año. Era alguien quebrado, confundido, perdido. Me extendió las llaves. Yo las tomé sin decir nada. Ella abrió la boca como si fuera a hablar. Pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? ¿Qué disculpa sería suficiente después de todo? Lorenzo esperaba en el auto. El motor encendido. Listo para irse. Para cerrar este capítulo doloroso de sus vidas. Valeria caminó lentamente hacia el vehículo. Se detuvo a mitad del camino.
Se volteó una vez más. Mamá. Su voz apenas un susurro. Yo no respondí. Solo la observé subir al auto. Vi cómo se alejaban por la calle. Las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Y sentí algo extraño en mi pecho. No era satisfacción completa. No era victoria pura. Era alivio mezclado con una tristeza profunda. Había recuperado mi casa. Pero había perdido a mi hija en el proceso. Cerré la puerta. Puse el seguro. Caminé por la casa vacía. Mis pasos resonaban diferente ahora. El silencio era total. Absoluto. Después de tanto ruido, tanta invasión, tanto caos, finalmente había paz. Pero era una paz solitaria. Pasaron 2 semanas. Limpié la casa de arriba abajo. Pinté las paredes que Antonia había manchado con sus cambios. Reorganicé mis muebles. Saqué mis fotografías de la caja donde las había guardado. Las volví a colgar en la sala. Mi familia. Mis recuerdos. Mi historia. Valeria no me llamó. Yo tampoco la llamé. Existía un abismo entre nosotras ahora. Un abismo que tal vez nunca podría cruzarse. O tal vez sí. Con tiempo. Con mucho tiempo. Volví a mi rutina. Trabajo. Casa. Trabajo. Casa. Pero ahora era diferente. Ahora regresaba a un hogar que era verdaderamente mío. Nadie criticaba mi comida. Nadie movía mis cosas. Nadie me daba órdenes. La libertad sabía dulce después de tanto tiempo de cautiverio. Una tarde de febrero, 2 meses después de la fiesta, sonó el timbre. No esperaba visitas. Pensé que tal vez era algún vendedor. O un vecino. Abrí la puerta con cautela. Era Valeria. Se veía mejor que la última vez. Había recuperado algo de peso. Su rostro tenía más color. Pero había algo diferente en sus ojos. Una madurez que no estaba ahí antes. Un entendimiento que solo viene con el dolor. Me preguntó si podía pasar. Dudé. Una parte de mí quería cerrarle la puerta. Proteger la paz que tanto me había costado recuperar. Pero era mi hija. A pesar de todo. Seguía siendo mi hija. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala. En el mismo sofá donde tantas veces habíamos conversado cuando ella era joven. Cuando éramos solo nosotras dos contra el mundo. Valeria habló. Me contó que había pasado las últimas semanas pensando. Reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sobre cómo había permitido que Antonia tomara control de su vida. De sus decisiones. De su relación conmigo. Me dijo que Lorenzo y ella habían hablado mucho. Que él finalmente había admitido que sabía que su madre había cruzado límites. Que había sido demasiado permisivo. Demasiado ciego ante el comportamiento de Antonia. Me contó que habían confrontado a Antonia sobre los documentos falsos. Que ella lo negó al principio. Pero eventualmente admitió que sí, que había intentado transferir la propiedad. Que pensó que era lo mejor para todos. Que yo era vieja. Que no necesitaba una casa tan grande. Que ellos la aprovecharían mejor. La justificación de una ladrona. Conveniente. Egoísta. Sin remordimiento real. Valeria me pidió perdón. Con lágrimas corriendo por su rostro. Me dijo que había sido ciega. Que había permitido que su suegra destruyera nuestra relación. Que había elegido mal. Una y otra vez. Me preguntó si podía perdonarla. Si podíamos intentar reconstruir lo que habíamos perdido. No esperaba que fuera inmediato. Entendía que tomaría tiempo. Pero quería intentarlo. Si yo la dejaba. La miré en silencio por un largo momento. Parte de mí quería abrazarla. Decirle que sí. Que todo estaba perdonado. Que volveríamos a ser como antes. Pero sabía que eso era imposible. Nunca seríamos como antes. Demasiado había pasado. Demasiado se había roto. Le dije la verdad. Que estaba herida. Profundamente herida. Que lo que había vivido durante ese año había dejado marcas que no desaparecerían fácilmente. Que su coronación de Antonia había sido la traición más dolorosa de todas. Pero también le dije que era mi hija. Que siempre sería mi hija. Que el amor de madre no desaparece.
aunque se enterré bajo capas de dolor y decepción. Seguía ahí, débil, herido, pero ahí. Le propuse algo. Podíamos vernos una vez al mes, tomar café, conversar, lentamente, sin prisa. Reconstruir confianza toma tiempo, tal vez años, tal vez nunca completamente, pero podíamos intentarlo. Valeria aceptó entre lágrimas. Me abrazó. Yo le devolví el abrazo. Pero fue diferente. Ya no era el abrazo de la madre que protege. Era el abrazo de dos adultas que han pasado por una guerra, que han sobrevivido, pero que llevan las cicatrices. Me preguntó por Antonia, si sabía dónde estaba. Le dije que no me importaba, que esperaba nunca volver a verla. Valeria asintió. Me contó que Lorenzo había puesto límites con su madre, que ya no vivía con ellos, que la veía una vez al mes. Nada más. Era un cambio. Pequeño, pero significativo. Valeria se fue una hora después. Prometió llamarme para agendar nuestro próximo café. Yo asentí. Cerré la puerta detrás de ella. Y esta vez no sentí ese vacío terrible. Sentí algo parecido a la esperanza. Frágil, cautelosa, pero esperanza al fin. Pasaron las semanas. Valeria cumplió su promesa. Nos vimos para café. Conversamos de cosas simples al principio. Su trabajo, mi trabajo, el clima. Nada profundo. Nada que doliera demasiado. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo. No era lo que teníamos antes. Nunca volvería a hacer eso. Pero era algo nuevo. Algo basado en honestidad. En límites claros. En respeto mutuo. Un día me contó que estaba embarazada. 3 meses. Sería mi primer nieto. Me preguntó si estaría presente. Si querría ser parte de la vida de su hijo. Le dije que sí. Que por supuesto que sí. Pero también dejé claro que había reglas. Que Antonia no sería bienvenida en mi casa. Nunca más. Que si Valeria quería visitarme con mi nieto, vendría sola. Sin su suegra. Sin excusas. Esos eran mis términos. Valeria aceptó sin protestar. Entendía. Finalmente entendía. Hoy, 6 meses después de aquella fiesta de Año Nuevo, estoy sentada en mi sala. Mi casa está en paz. Las fotografías de mi familia cuelgan en las paredes. Mis muebles están donde yo quiero. Mi cocina huele a mi comida. A mis tradiciones. Sigo trabajando en el restaurante. Sigo viviendo mi vida simple. Pero ahora es mi vida. Completamente mía. Sin invasiones. Sin control externo. Sin humillaciones disfrazadas de ayuda. Valeria y yo nos vemos 2 veces al mes ahora. Tomamos café. Hablamos. Nos reímos a veces. Otras veces hay silencios incómodos. Pero seguimos intentando. Paso a paso. Día a día. Lorenzo viene a veces. Se disculpa cada vez que nos vemos. Dice que no supo manejar a su madre. Que debió haberla detenido antes. Que lamenta todo lo que pasó. Yo asiento. Acepto sus disculpas. Pero no olvido. Nunca olvidaré. De Antonia no sé nada. Valeria me cuenta ocasionalmente que sigue en la ciudad. Que intentó acercarse nuevamente. Que quiso manipular la situación con el embarazo. Diciéndole a Valeria que una abuela tiene derecho a conocer a su nieto. Que no pueden alejarla. Pero Valeria, por primera vez, le puso límites. Le dijo que mientras no se disculpara conmigo, mientras no admitiera completamente lo que hizo, la relación entre ellas sería distante. Controlada. Sin el acceso total que Antonia siempre demandó. Es un progreso. Lento. Doloroso. Pero progreso. A veces, en las noches, pienso en aquella fiesta. En el momento en que tomé el micrófono. En las palabras que salieron de mi boca después de tanto silencio. Y siento orgullo. Orgullo de haberme defendido. De haber recuperado mi dignidad. Pagué un precio alto. La relación con mi hija nunca será lo que fue. Hay grietas que permanecerán siempre. Pero gané algo más valioso. Gané mi libertad.
Mi voz. Mi derecho a existir en mi propio espacio sin pedir permiso. Esta casa es mía. Mi vida es mía. Y nadie, nunca más, me hará sentir invisible en mi propio hogar. Antonia intentó un último movimiento hace 2 semanas. Apareció en mi puerta. Sin avisar. Como solía hacer. Tocó el timbre insistentemente. Yo la vi a través de la ventana. Parada ahí. Esperando que le abriera. Que le diera entrada. Pero no lo hice. Me quedé del otro lado de la puerta. Escuchando cómo tocaba. Cómo gritaba mi nombre. Cómo finalmente se cansó y se fue. Derrotada una vez más. Porque aprendí algo importante en todo esto. Aprendí que el silencio a veces es complicidad. Que ceder constantemente es perder pedazos de ti misma. Que el amor no significa aceptar abuso. Ni siquiera cuando viene disfrazado de familia. Aprendí que defender lo tuyo no te hace mala persona. Te hace fuerte. Te hace digna. Te hace dueña de tu propia historia. Y esa lección, aunque llegó tarde, aunque costó tanto, valió cada lágrima. Cada noche de insomnio. Cada momento de dolor. Porque ahora, a mis 69 años, finalmente soy libre.